Continuamos, mis hermanos. Vamos a hablar entonces un ejemplo de lo que en la palabra del Señor podemos encontrar y efectuar una exégesis para poder comprender bien lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Vamos a usar un texto bíblico que es muy conocido. Yo sé que algunos lo saben hasta de memoria, y está en Filipenses 4, en su versículo número 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la versión Reina Valera se lee así, y en una versión que se llama Traducción al Lenguaje Actual o Lenguaje Sencillo, se lee también: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Conocemos entonces, mis hermanos, que este tipo de versículos es muy usado, tanto en la comunidad cristiana también como en las personas que no directamente son evangélicos o son cristianos. Yo he tenido la oportunidad de ver este versículo usado incluso hasta en los equipos de fútbol, que cuando van a enfrentar a un rival muy difícil o van a ir a un lugar que consideran muy difícil, pues ponen ahí como eslogan, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queriendo decir con esto que Dios va a estar con ellos y los va a hacer triunfar. Pero nosotros, como estudiosos de la palabra del Señor, como teólogos, debemos adentrarnos, mis hermanos, en lo que realmente este versículo de la Biblia significa para la vida del hombre. ¿Cuál fue la intención real que tenía el Espíritu Santo al inspirar a Pablo a escribir este verso en particular que está dentro de una carta? Muchos estudiantes de la palabra del Señor o cristianos que leen la palabra del Señor encuentran mucha utilidad en los comentarios bíblicos, y vamos a tomar el ejemplo de un comentario que se encuentra en una Biblia que se llama Plenitud, que siempre está escrita en la versión Reina Valera 60, pero esta Biblia tiene comentarios para la ayuda de las personas. Y en este comentario dice: aquí, o sea, en el versículo que nosotros estamos estudiando, se nos asegura que si nuestras vidas buscan la dirección de la palabra de Dios, entonces, a través de Cristo, podremos disfrutar de bondades financieras o reveses temporales, pero nos mantendremos firmes en nuestro vivir. Y todo debido a que nuestra confianza descansará solamente en el Señor. Para algunos este comentario pues representa un sentir muy particular y se identifican mucho con eso cuando están pensando, digámoslo así, en la vida secular de las personas, donde todo el mundo quiere tener una bonanza financiera. Y aparentemente aquí en este comentario pues se nos dice que para poder obtener esto lo único que tenemos que tener es la confianza en Cristo Jesús. Pero para entender realmente todo el texto, mis hermanos, tenemos que nosotros basarnos en toda la escritura de la carta. Es así como podemos ir al antetexto. Usted puede ir muchos versículos anteriores al que leímos y encontrar ahí el verdadero sentido que la carta tiene. Pero solo tomando un versículo anterior dice: sé vivir humildemente, ¿quién lo decía? Pablo. Y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
Y luego él seguía escribiendo. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba entonces hablando de una situación financiera, efectivamente. Pero él quería motivar a los oyentes de esta carta, a los lectores de esta carta, a que ellos entendieran que la necesidad de Pablo no venía de una cuestión simplemente, ¿qué les dijera yo?, el simple hecho de necesitar dinero. Él les aclaraba que él sabía vivir en ambas situaciones, pero que su relación con Cristo lo hacía ser victorioso en cualquiera que fuera su situación. El texto posterior entonces nos habla de la intención de Pablo y dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo entonces está refiriéndose en esta carta a una necesidad que él tenía en ese momento, pero que no representaba para él tampoco una carga imperiosa, sino que en la misma relación que tenía con su iglesia, con los de la iglesia que había fundado en Filipos, le permitía a él tener la relación con los hermanos para que ellos también lo pudieran auxiliar. Debemos entender entonces todo el entorno de la carta para poder conocer, mis hermanos, cuál es el verdadero sentido. ¿Será que está hablando este versículo en particular entonces de la prosperidad del cristiano? ¿O está hablando de algunos temas más importantes aún? Siguiendo con el contexto, podemos decir que Filipenses es una carta misionera de agradecimiento, en la cual el misionero, o sea Pablo, informa sobre el progreso de la obra. Una carta entonces, mis hermanos, que lleva como fin aclarar la situación que está viviendo él en sus viajes, en esa obra que él realizaba para poder predicar la palabra del Señor. Es una carta donde él expresa mucho de su sentir, pero también enseña cómo esa experiencia que él ha tenido le ha servido para crecer espiritualmente. Otra parte del contexto de esta carta podemos encontrar que manifiesta un estilo de vida. ¿Y cómo es este estilo de vida entonces? De humildad personal, según el capítulo 2, versos 1 y 4. De esfuerzo por llegar a la meta, capítulo 3, versículos 13 al 14. De tranquilidad, capítulo 4, versículo 6. Y de habilidad para hacer frente a diferentes situaciones, a lo que se refiere específicamente el capítulo 4, versículo 13. Un estilo de vida. Todo aquel entonces que entiende el verso como fue escrito debe saber que es parte de un estilo de vida y no simplemente una declaración de fe para que las cosas marchen bien. Se destaca por ser la carta de la motivación en el Nuevo Testamento. La palabra alégrense de varias formas se repite 11 veces. Quiere decir que Pablo tenía la intención de motivar a las personas que leyeran esta carta para que fuesen, mis amados hermanos, cristianos victoriosos en varios aspectos de su vida. Y entre esos obviamente estaba el aspecto financiero. Podemos decir entonces que el enfoque de Pablo en Filipenses es la vida centrada en Cristo, adornada por el gozo de pertenecer a la familia de Dios. Pablo lo ha entregado todo a Cristo y puede decir con la frente en alto que es siervo, en otras palabras, esclavo de Cristo, y que para él
el vivir es Cristo. Este sentido entonces, esta orientación que la carta tiene, mis hermanos, permite poder entender qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero necesitamos conocer esto y necesitamos estudiarlo usando la técnica del exégesis para poder encontrar estas verdades, no simplemente extrayendo. No puede usted hacer un sermón pensando nada más en lo que usted quiere decir, sino que debe centrarse en el mensaje que el Espíritu Santo de Dios quiere transmitirle a través de usted a la congregación o a las personas que lo escuchan. Necesitamos hacer actividades que nos permitan, mis hermanos, entender cuánto ha comprendido usted de este tema. Entonces, ya de una manera muy general conocimos el contexto de la carta a Filipenses. Usted entonces, conociendo el contexto de esta carta, va por favor a enviar un mensaje al WhatsApp del maestro expresando qué le enseña a usted Filipenses 4:13. Eso me va a permitir a mí tener una idea de cuánto captó usted esta enseñanza sobre las técnicas para estudiar la Biblia. Hemos dicho que estos videos no son suficientes para poder entender todo el tema. Entonces, el complemento de esta información usted lo va a obtener viendo un video titulado Un vistazo a 10 métodos de estudio bíblico. Yo lo voy a subir ahí al WhatsApp para que usted lo pueda ver. Y les recuerdo también que estos videos ahora van a tener una ruta de un canal de YouTube que abrimos para que usted no gaste tantos megas ahí para poder descargar del WhatsApp, sino que lo pueda ver más fácilmente. Este es el tema entonces, mis hermanos, que teníamos para la hora número 11, técnicas para el estudio de la Biblia. Yo espero que sea de mucha utilidad en su vida y que el Señor lo continúe bendiciendo.